328 cuerpos tendidos sobre el asfalto caliente, 58 camionetas blindadas convertidas en tumbas de acero retorcido, y un hombre arrodillado con las manos esposadas gritando una frase que resonará por décadas en la historia del narcotráfico mexicano. Mi papá me dijo que nunca me agarrarían. Así amaneció el kilómetro 42 de la carretera Manzanillo-Colima, cerca de Cuyutlán. Pero el mundo no lo supo hasta horas después. Eran las 5:20 de la mañana de este 11 de diciembre de 2025 cuando el cielo de Colima se llenó de sombras negras. 42 helicópteros Black Hawk descendieron como una tormenta de metal sobre 7 convoyes que huían desesperados hacia Jalisco. Adentro de esas camionetas blindadas viajaba el hombre más buscado del cártel de Sinaloa, el heredero que juró continuar el imperio de su padre, el que durante años se burló del gobierno mexicano desde sus redes sociales. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito Mayor, el que creía ser intocable, el que hoy duerme en una celda del campo militar número 1 junto al Mencho. La operación duró exactamente 78 minutos. Fue la emboscada más grande jamás ejecutada contra los Chapitos desde que su padre fue extraditado. 200 elementos de los murciélagos, la fuerza especial nocturna más letal del ejército mexicano, coordinados por satélite, armados con tecnología que el narco nunca vio venir y con una sola orden: hoy cae Iván o no regresamos. Esta no es una historia de ficción. Es la crónica de cómo el Estado mexicano decidió que ya era suficiente. Es el relato de la noche en que los herederos del Chapo perdieron su corona, y es la prueba de que cuando los murciélagos vuelan, ni el apellido más temido de México puede escapar. Pero hay algo más que debes saber, algo que los medios tradicionales no te van a contar, porque lo que encontraron dentro de esas camionetas no solo hundirá a Iván, podría hacer temblar a todo el sistema político del país. La cacería comenzó 3 semanas antes, en una sala de inteligencia subterránea en la Ciudad de México. Sobre una mesa de metal había fotografías satelitales, interceptaciones telefónicas y un mapa con puntos rojos marcando movimientos. Omar García Harfuch revisaba cada documento con la mirada de quien sabe que está a punto de cambiar la historia. La información era clara. Tras la captura del Mencho en octubre, los Chapitos entraron en pánico. Su alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación se había fracturado y ahora eran enemigos mortales. Sinaloa se había convertido en un infierno de balaceras y los hermanos Guzmán buscaban desesperadamente una salida. Los analistas detectaron un patrón. Cada semana, convoyes pequeños movían dinero y droga desde Culiacán hacia el sur. Pero algo cambió el 3 de diciembre. Las comunicaciones interceptadas revelaron una frase que encendió todas las alarmas. El Señor se mueve completo el 11. El Señor. Así llamaban a Iván Archibaldo en los códigos internos. Se mueve completo significaba que no iría solo. Llevaría su estructura de seguridad, su dinero, su arsenal. Era la oportunidad que Harfuch había esperado durante años. Durante los siguientes 8 días, drones camuflados como aves sobrevolaron las rutas entre Sinaloa y Jalisco. Cámaras térmicas instaladas en puntos estratégicos registraban cada camioneta que pasaba. Informantes infiltrados confirmaron horarios, vehículos y el dato más valioso de todos: Iván viajaría en una Suburban negra blindada nivel 8, la misma que su padre usaba antes de ser capturado. El plan se llamó Operación Águila Negra, y solo 12 personas en todo México conocían los detalles completos. La estrategia era simple pero brutal: dejar que los convoyes entraran a Colima, cerrar todas las salidas y atacar simultáneamente los 7 grupos antes de que pudieran reorganizarse. No habría negociación, no habría advertencia, no habría escapatoria. Harfuch reunió a sus comandantes más confiables y les dijo una frase que definiría todo: si fallamos, el narco sabrá que puede burlarse del Estado. Si triunfamos, México recordará esta fecha para siempre. La noche del 10 de diciembre, mientras México dormía, 200 soldados de élite se desplegaron en silencio por toda la región. 120 vehículos blindados tomaron posiciones en caminos rurales. Los 42 Black Hawk esperaban en bases temporales ocultas entre cerros y plantaciones. Cada piloto tenía coordenadas precisas. Cada francotirador conocía su objetivo. A las 3 de la mañana, los radares detectaron movimiento. 7 convoyes partieron desde diferentes puntos de Sinaloa. 82 camionetas blindadas en total.
400 sicarios armados hasta los dientes con Barrett calibre 50, lanzacohetes y granadas. Creían que la oscuridad los protegería. No sabían que los murciélagos ven mejor en la noche. A las 4:45, el primer convoy cruzó la frontera estatal hacia Colima. Los demás siguieron en intervalos de 15 minutos, manteniendo distancia para evitar sospechas. Iván viajaba en el convoy central, rodeado por sus hombres más leales, protegido por 3 anillos de seguridad y convencido de que nadie se atrevería a tocarlo. A las 5:15, los 7 convoyes estaban dentro de la zona de emboscada. La trampa estaba lista. Solo faltaba cerrarla. 5:20 de la mañana. Una voz cortó el silencio en los radios militares. Operación Águila Negra activada. Fuego libre. Lo que siguió fue el infierno. Desde el cielo, los Black Hawk aparecieron como demonios negros escupiendo muerte. Ametralladoras de grueso calibre rasgaron el aire mientras drones kamikaze descendían en picada sobre las camionetas de los flancos. Las primeras 15 trocas explotaron casi simultáneamente. Los sicarios no tuvieron tiempo de reaccionar. En tierra, los blindados militares bloquearon la carretera por ambos lados. Los murciélagos avanzaron desde los costados, disparando con precisión quirúrgica, mientras granadas de fragmentación iluminaban la noche como relámpagos de fuego. El convoy de Iván intentó maniobrar. Su conductor aceleró tratando de romper el cerco por un camino lateral, pero 3 Black Hawk lo interceptaron. Una ráfaga de Barrett reventó las llantas delanteras. La Suburban derrapó, giró sobre sí misma y quedó atravesada en medio de la carretera. A las 5:27, el fuego era absoluto. Camionetas ardiendo por todas partes, cuerpos tendidos sobre el asfalto, gritos de agonía mezclados con el rugido de los helicópteros. Los sicarios que intentaban huir eran abatidos uno por uno. Los que levantaban las manos eran sometidos con violencia controlada. El contador de bajas subía cada segundo. Uno de los comandantes reportó por radio: tenemos contacto visual con objetivo principal. Vehículo inmovilizado. Solicitamos aproximación. La respuesta fue inmediata. Autorizado. Captúrenlo vivo. El equipo de asalto se aproximó a la Suburban negra con cautela extrema. Sabían que Iván no se rendiría fácilmente. Sabían que el vehículo podía tener trampas. Sabían que adentro había un hombre dispuesto a todo con tal de no ser capturado. Un francotirador neutralizó al conductor con un disparo certero al hombro. Otro eliminó al guardaespaldas del asiento trasero. Solo quedaba Iván. Los murciélagos rodearon el vehículo. Uno de ellos se acercó a la puerta blindada y usó una carga explosiva direccional para reventarla. El estruendo fue ensordecedor. Cuando el humo se disipó, ahí estaba él. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el heredero del imperio más grande del narcotráfico mexicano. Acurrucado en el piso del vehículo con un chaleco antibalas desgarrado, una herida de bala en la pierna derecha, otra en el hombro izquierdo y una pistola de oro con incrustaciones de diamantes todavía aferrada a su mano temblorosa. Un soldado le quitó el arma de un golpe, otro lo sacó arrastrándolo por el cuello del chaleco. Lo tiraron al suelo, le pusieron una rodilla en la espalda y le esposaron las manos mientras él gritaba la frase que nadie olvidará. Mi papá me dijo que nunca me agarrarían. Eran las 5:38 de la mañana. La operación llevaba apenas 18 minutos y el hombre más buscado del cártel de Sinaloa ya estaba sometido. Pero la batalla aún no terminaba porque afuera, en los otros 6 convoyes, el caos continuaba. Si llegaste hasta aquí y te está gustando el contenido, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Mientras Iván era arrastrado hacia un Black Hawk, sus hombres seguían muriendo. El convoy número 2 intentó una maniobra desesperada, embistiendo uno de los blindados militares. La troca blindada logró desplazar el vehículo algunos metros, pero un helicóptero la pulverizó con un cohete antes de que pudiera avanzar más. El convoy número 4, que transportaba el grueso del armamento, quedó atrapado en un paso estrecho entre 2 cerros. Los murciélagos descendieron por cuerdas desde los helicópteros y tomaron posiciones elevadas. Desde ahí, con visores térmicos fueron eliminando uno por uno a los sicarios que intentaban esconderse entre las camionetas. Fue una masacre calculada. El convoy número 7 llevaba el dinero. $480 millones en efectivo.
empacados en cajas negras dentro de 3 camionetas modificadas. Cuando los soldados abrieron las puertas, encontraron pilas de billetes manchados de sangre y 3 hombres que habían decidido rendirse antes que morir. A las 6 de la mañana, 40 minutos después del inicio del ataque, la balacera principal había terminado. Lo que quedaba era el trabajo de limpieza: asegurar perímetros, contar cuerpos, documentar evidencia y preparar el traslado del prisionero más importante. El saldo fue devastador para los Chapitos: 328 sicarios abatidos en combate, muchos de ellos veteranos que habían servido al Chapo Guzmán durante décadas. 72 detenidos que serían interrogados en las siguientes horas. 58 camionetas blindadas destruidas, algunas convertidas en chatarra irreconocible. 18 toneladas de droga decomisada, entre fentanilo, metanfetamina y cocaína, y los $480 millones que ahora estaban bajo custodia federal. Pero los números no cuentan la historia completa, porque entre los muertos había rostros, historias, decisiones que los llevaron a ese amanecer fatal. El soldado más joven en la operación tenía 21 años. Se llamaba Marco Antonio y era originario de Zacatecas. Había entrado al ejército después de ver cómo el narco destruía su comunidad, cómo reclutaban a sus amigos, cómo mataban a quienes se negaban. Esa madrugada fue parte del equipo que tomó el convoy número 3. Una bala perdida le rozó el casco, pero siguió avanzando. Cuando todo terminó, lo encontraron sentado junto a una troca destruida, mirando el amanecer. Solo dijo una frase: "Por fin, hicimos algo". El sicario más viejo tenía 57 años. Lo apodaban el abuelo y había trabajado para el Chapo desde los años 90. Conocía todos los secretos, todas las rutas, todos los nombres. Murió con un rifle en las manos, intentando cubrir la huida de Iván. No lo logró. Entre los detenidos había un joven de 19 años que llevaba apenas 2 meses en la organización. Lo habían reclutado con promesas de dinero fácil y respeto. Cuando lo capturaron, lloraba repitiendo que solo quería mandar dinero a su mamá. Ahora enfrentará décadas en prisión federal. Otro de los capturados era un contador. No llevaba armas, no disparó un solo tiro. Su trabajo era mover dinero entre cuentas internacionales. En su computadora portátil encontraron registros de transferencias por más de $2.000 millones en los últimos 3 años. Esa información por sí sola podría desmantelar la estructura financiera completa de los Chapitos. A las 6:15 de la mañana, Omar García Harfuch llegó al kilómetro 42. Su helicóptero aterrizó entre los restos humeantes de lo que había sido el convoy más poderoso del cártel de Sinaloa. Caminó entre las camionetas destruidas sin decir palabra, observando cada detalle con la frialdad de quien ha visto demasiadas guerras. Los soldados lo saludaban a su paso, pero él no se detenía. Buscaba algo específico. Lo encontró junto a uno de los Black Hawk que calentaba motores para despegar. Iván Archibaldo Guzmán Salazar estaba sentado en el piso del helicóptero, esposado, vendado de sus heridas, con la mirada perdida de quien acaba de entender que su vida como la conocía había terminado. Harfuch se acercó, lo miró directamente a los ojos y no dijo nada durante varios segundos. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Después, se dio vuelta hacia las cámaras que ya documentaban todo y pronunció la frase que recorrería el mundo antes del mediodía. Los Chapitos pensaron que podían correr. Hoy los alcanzamos. Iván Archibaldo Guzmán está capturado. Se acabó. No hubo celebración, no hubo sonrisas. Solo la certeza de que una era había terminado. A las 6:30, el helicóptero con Iván despegó rumbo al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Ahí lo esperaba una celda junto al Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, capturado semanas antes. Los 2 hombres más poderosos del narcotráfico mexicano ahora compartirían el mismo destino. Mientras Iván volaba hacia su nueva realidad, los equipos de inteligencia ya trabajaban en lo que encontraron dentro de las camionetas. No solo era droga y dinero, había teléfonos satelitales con contactos en 3 continentes, computadoras con rutas de distribución hacia Estados Unidos, Europa y Asia, documentos que vinculaban a empresarios, políticos y funcionarios con las operaciones del cártel. Una de las cajas contenía algo que los analistas no esperaban: actas de propiedad de más de 200 inmuebles en México, Estados Unidos y España,
empresas fachada dedicadas a construcción, agricultura, entretenimiento. La red financiera de los Chapitos era más grande de lo que cualquier estimación había calculado. En otra camioneta encontraron algo más perturbador: una lista con nombres de periodistas, activistas y funcionarios marcados con cruces rojas. Junto a cada nombre había fechas y ubicaciones. Era un registro de amenazas cumplidas y por cumplir. Algunos de esos nombres correspondían a personas desaparecidas en los últimos 2 años. Los teléfonos de Iván revelaron comunicaciones con operadores en Guatemala, Colombia y hasta China. Los Chapitos no solo traficaban droga, habían construido una red internacional de lavado de dinero que movía miles de millones de dólares anualmente. Todo eso ahora estaba en manos del gobierno mexicano. Los analistas trabajaron sin descanso durante las siguientes horas, descifrando códigos, rastreando cuentas y armando el rompecabezas de una organización que se creía invulnerable. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde Washington, el fiscal general calificó la captura como un golpe histórico contra el narcotráfico internacional. Desde Sinaloa, los reportes indicaban caos total. Células del cártel se enfrentaban entre sí, incapaces de determinar quién tomaba el mando ahora que Iván había caído. En redes sociales, los videos grabados por habitantes de la zona comenzaron a circular. Se veían helicópteros cruzando el cielo, se escuchaban las ráfagas, se percibía el terror de quienes despertaron con la guerra en su ventana. Uno de esos videos mostraba el momento exacto en que la Suburban de Iván era rodeada. Otro captaba el instante en que lo sacaban esposado del vehículo. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. La comunidad de Cuyutlán amaneció en silencio. Las tiendas no abrieron, las calles permanecieron vacías, los niños no fueron a la escuela. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta, porque cuando el narco cae, siempre queda la pregunta de quién tomará su lugar y cómo cobrará las deudas pendientes. La historia de los Chapitos comenzó en los años 80, cuando Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, empezaba a construir su imperio. Iván nació en 1983, el primero de los hijos que seguirían los pasos de su padre. Creció entre lujos imposibles, rodeado de sicarios, protegido por un apellido que en Sinaloa era sinónimo de poder absoluto. Mientras otros niños jugaban en las calles, él aprendía el negocio familiar. A los 20 años ya dirigía rutas de distribución. A los 25 controlaba plazas enteras. Cuando su padre fue capturado y extraditado en 2017, Iván y sus hermanos tomaron las riendas del cártel. Lo llamaron los Chapitos y durante años mantuvieron el imperio funcionando. Pero el poder heredado nunca es tan sólido como el conquistado. Las alianzas que su padre había construido comenzaron a fracturarse. Los enemigos que el Chapo había sometido vieron la oportunidad de vengarse, y el gobierno, presionado por Estados Unidos, intensificó la cacería. La guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación desgastó recursos y hombres. La captura del Mencho dejó a los Chapitos sin su principal aliado convertido en enemigo, y la ambición de Iván, su convicción de que era intocable, lo llevó a cometer el error que esta madrugada le costó todo: intentar huir con 400 hombres por una carretera controlada por el enemigo más letal que jamás había enfrentado. A las 9 de la mañana, la conferencia de prensa oficial confirmó lo que las redes ya sabían. Iván Archibaldo Guzmán Salazar había sido capturado vivo y se encontraba bajo custodia militar de máxima seguridad. Los cargos incluían narcotráfico internacional, homicidio, secuestro, lavado de dinero y delincuencia organizada. Estados Unidos ya había solicitado su extradición. Harfuch apareció ante los medios con el mismo semblante serio de siempre. Detrás de él, pantallas mostraban imágenes de la operación: los vehículos destruidos, las armas decomisadas, la droga empacada para distribución. Habló durante 20 minutos sin leer un solo papel. Explicó la planificación, el despliegue, la coordinación entre fuerzas. Y terminó con una advertencia que nadie en el mundo del crimen organizado puede ignorar. Esto no es el final, es el principio. Cada cártel, cada célula, cada operador debe entender algo. No hay territorio seguro. No hay apellido que proteja. No hay dinero suficiente para comprar impunidad. El Estado mexicano ha decidido recuperar lo que le pertenece. Y no vamos a detenernos. La sala quedó en silencio. Los periodistas procesaban las palabras. Afuera,
En las calles de México, millones de personas veían la transmisión con una mezcla de esperanza y escepticismo. Esperanza porque algo estaba cambiando, escepticismo porque han visto demasiadas promesas incumplidas. Pero esta vez los hechos hablaban más fuerte que las palabras. El Mencho capturado, Iván Archibaldo capturado. Los dos capos más poderosos del país en prisión militar, miles de millones decomisados, estructuras desmanteladas, información de inteligencia que seguirá generando operativos durante años. El costo también fue alto. 2 murciélagos murieron en la operación. Sus nombres no han sido revelados para proteger a sus familias, pero serán recordados como héroes que dieron su vida por un país que a veces parece olvidar a quienes lo defienden. Otros 12 soldados resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad. Están siendo atendidos en hospitales militares y sus familias han recibido el apoyo del gobierno. La guerra no termina con una captura. Los chapitos aún tienen hermanos libres, tienen estructuras operando, tienen dinero escondido en cuentas que todavía no han sido rastreadas. Habrá represalias, habrá violencia, habrá intentos de reconstruir lo perdido. Pero algo fundamental cambió esta madrugada. La idea de que los herederos del Chapo eran intocables murió junto con los 328 sicarios en esa carretera. La creencia de que el dinero podía comprar cualquier protección se estrelló contra las balas de los murciélagos, y la certeza de que nadie se atrevería a perseguir a Iván Archibaldo quedó enterrada bajo los escombros de su convoy destruido. Cuando Iván llegó al campo militar número 1, lo primero que vio fue un pasillo largo con celdas de máxima seguridad. Lo segundo fue una cara conocida. El Mencho, capturado semanas antes, lo miraba desde su celda con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Los 2 hombres que habían sido aliados, luego enemigos, ahora compartían el mismo destino. Se miraron durante varios segundos sin hablar. Después, Iván fue conducido a su celda, una habitación de 3 metros por 3 metros, con una cama de concreto, un retrete de acero y una ventana pequeña que apenas dejaba pasar luz. Ahí pasará sus días mientras se procesa su extradición a Estados Unidos, donde lo esperan cargos que podrían traducirse en cadena perpetua. Su pistola de oro fue catalogada como evidencia. Su chaleco antibalas será exhibido en un museo de la lucha contra el narcotráfico. Su nombre pasará a los libros de historia como el último gran capo capturado de la era del Chapo. Y su frase, aquella que gritó mientras lo esposaban, se convertirá en el epitafio de una generación de narcotraficantes que creyeron ser más grandes que el Estado. Mi papá me dijo que nunca me agarrarían, pero su papá se equivocó. Y esta madrugada México se lo demostró. La carretera Manzanillo-Colima tardará semanas en ser limpiada por completo. Los restos de camionetas blindadas, las marcas de explosiones, los impactos de bala en el asfalto, todo permanecerá como testigo de lo que pasó aquí. Algunos habitantes de la zona ya colocan flores en el lugar, no para honrar a los caídos del narco, sino para agradecer a los soldados que arriesgaron su vida. Trapichillos, Cuyutlán, Manzanillo. Toda la región respira diferente hoy. El miedo no desaparece de un día para otro. Las cicatrices de décadas de violencia no sanan con una operación, pero hay algo que antes no existía. Hay esperanza. Hay la sensación de que alguien está peleando por ellos. Y eso, en un país que ha visto tanto sufrimiento, vale más que cualquier discurso. Harfuch lo sabe. Por eso, antes de regresar a la Ciudad de México, recorrió los pueblos cercanos. Habló con alcaldes, con comerciantes, con madres que lloraban de alivio. Prometió que la presencia militar se mantendría, que habría vigilancia permanente, que el vacío de poder no sería llenado por otro cártel. Solo el tiempo dirá si esas promesas se cumplen. Pero hoy, 11 de diciembre de 2025, México amaneció diferente. Los chapitos ya no tienen jefe libre. La estructura que construyó el Chapo durante 40 años está fracturada como nunca antes. Los millones de dólares que financiaban la violencia ahora están en bóvedas federales. La droga que iba a matar a miles de personas en Estados Unidos fue incinerada antes del mediodía, y un hombre que se creía invencible aprendió que no hay apellido, no hay dinero, no hay ejército privado que pueda contra un Estado decidido a actuar. Las calles de Culiacán, que durante años fueron territorio exclusivo de los Guzmán, amanecieron con retenes militares en cada esquina.
Los negocios que lavaban dinero para el cártel cerraron sus puertas. Las casas de seguridad fueron allanadas una por una. Y los sicarios que quedaron libres ahora se esconden como ratas, sabiendo que la cacería apenas comienza. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para más contenido como este. La pregunta ya no es si el gobierno puede ganar esta guerra. La pregunta es si mantendrá esta intensidad, este compromiso, esta voluntad de hierro que demostró esta madrugada. Porque el narco no desaparece con una captura. Se adapta, se transforma, busca nuevos líderes, nuevas rutas, nuevas alianzas. Y solo una presión constante, implacable, sin pausas ni perdones, puede mantenerlo acorralado. Iván Archibaldo Guzmán Salazar despertará mañana en su celda de 3 metros. Verá la misma pared gris, el mismo techo de concreto, el mismo silencio pesado de quien perdió todo. Y quizás entonces, en esa soledad absoluta, entienda finalmente lo que su padre nunca le enseñó: que los imperios construidos sobre sangre siempre terminan ahogándose en ella, que el poder robado al pueblo eventualmente regresa al pueblo, y que ningún hombre, por más dinero que tenga, por más miedo que genere, por más apellido que cargue, está por encima de la justicia cuando el Estado decide que ya fue suficiente. Hoy el Estado decidió que ya fue suficiente, y el mundo fue testigo de lo que pasa cuando los murciélagos vuelan de noche.